Bienvenidos a esta segunda charla saludable, organizada gracias al apoyo de nuestro hospital, del Hospital Universitario A Coruña. Yo voy a presentarles a nuestro ponente de hoy, que es el doctor Francisco Blanco, y que nos va a hablar de la artrosis. El doctor Blanco es de C, el único lugar en el que, según él mismo ha confesado, logra desconectar de una agenda apretada por las responsabilidades de un médico que, además de ver y tratar a los enfermos, se dedica a intentar descubrir los porqués y también el cómo de dolencias que hoy por hoy se encuentran entre las principales causas de incapacidad. Estudió medicina en Santiago, se hizo reumatólogo en el 12 de octubre en Madrid y emigró a la Universidad de California en San Diego, precisamente para investigar. Pero tuvimos suerte, fue de los cerebros que regresó y a su vuelta impulsó el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, el INIBIC, que hoy dirige y desde donde ha firmado ya más de 300 trabajos científicos. Desde esa plataforma ha ejercido también la divulgación y así nos ha ido descubriendo palabras que hemos ido incorporando poco a poco a nuestro vocabulario sanitario, como proteómica. Después nos explicará lo que es. Pero ninguna palabra tan repetida como la artrosis, que es el principal objeto de estudio de su equipo, al que se le atribuye haber dado con la alteración del metabolismo celular que causa una enfermedad que en Galicia, por vieja, alcanza números elevadísimos de pacientes afectados. Muchas gracias, doctor, por estar aquí hoy. Yo, antes de empezar, me gusta agradecer, y en este caso, pues lógicamente, agradecer tanto a la Voz de Galicia como a la Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña la oportunidad que me da de estar hoy aquí con todos ustedes para hablar de un tema que me apasiona, y es el tema al que me llevo dedicando pues los últimos 20 y pocos años de mi vida en el trabajo de investigación, que es la artrosis, ¿no? Y para mí la artrosis supone un reto científico y un reto también clínico del día a día con el paciente. ¿Por qué? Pues porque, bueno, viendo estos 4 puntos, que son los 4 puntos de los que le voy a hablar hoy un poco más en detalle de lo que es la artrosis, es decir, es una enfermedad reumatológica, pero no es una enfermedad reumatológica cualquiera, es la enfermedad reumatológica más frecuente y una prevalencia muy alta, como ahora veremos. Popularmente es conocida como el desgaste articular, y la gente se refiere, y muchos médicos también, para explicarle a los pacientes que sufren este problema, pues decimos lo que les pasa o lo que tiene es un desgaste de la articulación, que no hay que confundir con la osteoporosis, que también es otra enfermedad reumatológica también frecuente, que se puede interpretar como el desgaste de los huesos, es decir, la pérdida de la masa de los huesos. Y tampoco hay que confundir con otra enfermedad, que es la artritis, que es la inflamación de las articulaciones. Esto es el desgaste de la articulación. Se caracteriza porque ocasiona dolor, y veremos después qué tipo de dolor, y pérdida del movimiento y de la función de esa articulación, con todo lo que eso ocasiona, ¿no? Al no poder mover las articulaciones del cuerpo de forma adecuada. Y el tratamiento que hoy día tenemos, y la oportunidad que existe para mejorar o tratar, en este caso el dolor, es un tratamiento sintomático y también un tratamiento que debe de ir dirigido a frenar la estructura y el daño de la articulación. Como enfermedad reumatológica, ¿qué es? Pues afecta a las articulaciones. Y aquí vamos a explicar un poco. Esto es una articulación de una rodilla, esto es una articulación de una cadera y esto es la columna. Y cualquiera de estas 3 zonas, además de otras, pero bueno, he puesto ahí esas 3, se afectan o se pueden afectar por la artrosis, porque las enfermedades reumatológicas afectan a las articulaciones. Aquí hablamos de millones de pacientes que sufren esta enfermedad. No son unos cuantos cientos o unos cuantos miles. Se calcula que en Europa en este momento existen 40 millones de personas que padecen esta enfermedad, en España alrededor de 7 millones, en Galicia alrededor del medio millón y en la zona de La Coruña alrededor de 70.000 pacientes. Pero esto es si tenemos en cuenta la población general y teniendo a todo tipo de paciente y todo tipo de edad.
Si nos centramos en una franja de edad por encima de los 65 años, por ejemplo, prácticamente el 100% de la población tiene alguna articulación que sufre artrosis o que sufre desgaste. Esto, lógicamente, es fácil entender pues, la repercusión de esta enfermedad en el ámbito sanitario, en el ámbito económico y en el ámbito pues, de la salud de la gente, ¿no? La historia familiar, es decir, los genes, si uno tiene antecedentes familiares con artrosis, pues tiene muchas posibilidades de padecer artrosis. Hay que pensar que la carga genética en la artrosis ronda alrededor entre un 45 y un 60% de la explicación o del por qué un paciente sufre artrosis. El envejecimiento es una enfermedad asociada al envejecimiento y es fácil de entender. Cuantos más años uno tenga, más tiempo están esas dos superficies rozando y deslizándose, y entonces es más fácil que se desgaste y se destruya ese tejido. Las mujeres, es más frecuente en las mujeres, y esto es una asignatura pendiente. No se sabe muy bien por qué, hay varias explicaciones y varias teorías que si quieren después podemos hablar, pero es más frecuente en las mujeres, al igual que muchas de las enfermedades reumatológicas, es más frecuente en las mujeres. Y después, dentro de las modificables, pues está el uso excesivo de una articulación, es decir, si uno realiza una actividad física, o bien laboral, o bien deportiva, en el que somete a un estrés muy grande sus articulaciones, pues lógicamente va a sufrir más y se van a destruir con más facilidad. Si uno sufre un traumatismo sobre esa articulación, pues lógicamente también se va a desgastar. El sobrepeso es otro de los elementos por pura, digamos, ley mecánica, ¿no? Si las articulaciones tienen que aguantar más carga y más peso de forma diaria, pues también sufren y se destruyen con más facilidad. La debilidad muscular, porque los músculos son estructuras que protegen a la articulación y la rodean y hacen que sufra menos. Si el músculo es débil, pues entonces todas las cargas y todo el esfuerzo le llega a la articulación y sufre más. Y después la alineación articular, que quiere decir que los dos huesos tienen que estar bien alineados y bien colocados, porque si están desplazados o si están dislocados, pues entonces se estropean. En esta diapositiva lo que les quiero mostrar son, de todos esos elementos que les he dicho, los 4 que se consideran más importantes y los que se asocian con mayor riesgo de desarrollar artrosis. Realmente la forma de manifestarse es fácil y es sencilla, no es una enfermedad compleja en este sentido, ¿vale? Se manifiesta porque la gente empieza a tener dolor en las articulaciones. Ahí se muestra el esquema o una imagen de un dolor en la rodilla. Y este dolor que se ocasiona aquí, pues acaba ocasionando disfunción, en este caso pérdida de la movilidad articular con dificultad para subir, bajar escaleras, entrar en una bañera, salir de una bañera, entrar en un coche o salir de un coche, ¿no? Y estas son las dos principales manifestaciones clínicas que tiene esta enfermedad, aunque después nosotros, desde el punto de vista médico, pues busquemos más síntomas y más signos, ¿no? Más datos que nos ayuden a poder diferenciar una articulación dolorosa que sea artrósica de una articulación dolorosa que no lo sea, ¿vale? Y uno de los síntomas que nos ayuda a diferenciar es que el dolor tiene que ser un dolor mecánico, y así se llama. ¿Por qué se llama dolor mecánico? Porque es el dolor clásico que la gente, o que la gran mayoría de todos entendemos. Es un dolor que aparece cuando movemos la articulación y desaparece si dejamos de mover la articulación. Aparece si cargamos sobre la articulación y desaparece si no cargamos sobre la articulación. Y esto para nosotros es importante porque el dolor de una artritis, por ejemplo, es totalmente diferente. El dolor de la artritis va al revés. El dolor de la artritis empeora con el reposo y mejora con el movimiento. Es un dolor, pues bueno, caprichoso en ese sentido. También hay rigidez articular, cuesta más trabajo mover la articulación, está uno como congelado y le cuesta trabajo moverse. Pero esa rigidez dura poquito tiempo, menos de media hora. Si dura más de media hora, para nosotros ya no sería a priori una artrosis y pensaríamos más en una artritis, en un dolor inflamatorio.
Y después el otro dato, la pérdida de función, es decir, que la articulación no se mueve por completo. A lo mejor si tiene que hacer una extensión de 180, pues se queda anquilosada y queda en la mitad y para a 90 grados. Y después estos son los signos, pues crepita, y es lógico entender que crepite porque al rozar hueso con hueso pues hace chasca, ¿no? Y se oyen como chasquidos. Se deforma, la articulación pierde la forma bonita que tiene una articulación, porque las articulaciones son bonitas y sobre todo vistas desde fuera. Si no, que se lo pregunten a las mujeres cuando empiezan a deformarse las manos y se empiezan a preocupar y dicen, es que las manos se me están quedando feas porque antes las tenía bonitas, porque las articulaciones son bonitas. Hoy sabemos que el proceso artrósico y el proceso del daño en el tejido y en la articulación y esa producción de citoquinas y ese magma que antes yo les decía que se produce dentro de la articulación, empieza ya a aparecer a los 20 o 25 años. Lo que pasa es que a esta edad, a los 20 o 25 años, no hay dolor. Y a estos 20 o 25 años, si uno hace una radiografía, es normal. Y si uno hace una resonancia, también es normal. Y es lo que ahora nosotros denominamos y empezamos a denominar como artrosis temprana o artrosis muy temprana. En lo que lo único que caracteriza a esta enfermedad y a este momento de principio y de inicio de la patología es la presencia de una serie de marcadores moleculares que nos están alertando y avisando de que esa articulación se está destruyendo y que esa articulación se está degradando, pero aún no lo suficiente como para llegar a esta fase temprana, a esta fase tardía ya, en la que la articulación está destruida. Y el reto está aquí, en buscar estos marcadores que son proteínas o que son genes y que ayudan a buscar o a definir esa población de pacientes. Aquí está el cuore principal del tratamiento, en este recuadro. Y esto es lo fundamental, para que vean. Ejercicio moderado, entendiendo por ejercicio moderado, caminar y ejercicios como el tai chi. El tai chi tiene estudios que demuestran su eficacia para mejorar la artrosis de rodilla y de cadera, ¿vale? Son ejercicios que tienen que ser los que no se haga sufrir a la articulación, ¿vale? Y son ejercicios que hay que evitar, ejercicios de carga. El ejercicio en el agua, el aquagym. ¿Por qué? Porque el agua resta peso y presión a las articulaciones y se puede mover uno mejor en el agua. Entonces, este tipo de ejercicios es fundamental y es lo que está recomendado. No está recomendado cuando uno tiene artrosis, pues correr, ni jugar al fútbol, ni saltar, ni baloncesto, ni tenis. ¿Por qué? Porque esos son ejercicios de impacto que machacan más la articulación y si uno ya la tiene destruida, pues lo único que va a hacer es que se vaya destruyendo más. Pero hay que hacer ejercicio, ¿vale? Porque está demostrado que si uno no hace ejercicio y se queda sentado, inmóvil, pues la articulación también se destruye con más facilidad porque el cartílago se reblandece y se destruye con más facilidad. Es muy importante potenciar, en el caso de la rodilla y la cadera, los músculos del muslo. ¿Por qué? Porque es la musculatura que protege esas dos articulaciones, de forma que las hace sufrir menos. Y cualquier impacto, cualquier lesión o cualquier carga repercute menos. Entonces, esto es un ejercicio que mandamos siempre, que es muy facilito, que es, pues sentado en una silla o una mesa, flexionar y extender la pierna, al principio sin carga y después pues ir poniéndole pues, un poquito de carga, medio kilo, 1 kilo, no mucho. No se trata de coger ahí una bola en la pierna, se trata de fortalecer solamente la musculatura, ¿vale? Después está demostrado que el bastón o cualquier cosa que descargue el peso es fundamental y es bueno. ¿Por qué? Porque si la articulación no tiene carga y tiene que soportar menos peso, pues entonces pues, el artículo pues, se agradece y mejora la sintomatología. Y después, pues cuando se está gordito, o estamos gorditos, pues hay que perder peso, porque si no, las articulaciones pues sufren mucho. Entonces, los fármacos con los que contamos hoy en día, y esta es la clasificación pues, teórica, son fármacos que van dirigidos a controlar el síntoma, es decir, a controlar el dolor, porque es lo que el paciente tiene. Dolor, ese dolor mecánico.
Y aquí hay pues, un grupo de fármacos que se llaman de acción rápida, que son los analgésicos clásicos y los antiinflamatorios no esteroideos, que son fármacos que uno los toma y a la media hora o una hora, dependiendo del tipo de fármaco, pues ya empieza a notar efecto. Pero también, cuando los deja de tomar, pues a las 6 horas de haberlo tomado, desaparece el efecto del fármaco y aparece la sintomatología, aparece otra vez el dolor. Sin embargo, estos fármacos, estos otros que ponen aquí, de acción lenta y que tiene este nombre así, que es un acrónimo en inglés de SISA-DOAS, son fármacos que se llaman de acción lenta porque son fármacos que mejoran la sintomatología, reducen el dolor, pero tardan en hacer efecto. Y tardan en hacer efecto hasta un mes, pueden tardar en empezar a hacer efecto. Pero también es verdad que cuando se dejan de tomar, su efecto puede durar hasta 6 meses. Por eso se llaman fármacos de acción lenta. Tardan en empezar, pero también después tardan. De forma así ilustrativa hay quien dice pues, que los de acción rápidas es como un coche a gasolina y el otro es como un coche a diésel, a gasoil, para entenderse. Y después los fármacos modificadores de estructura, que son los que frenan la enfermedad. Hoy por hoy y hoy en día no existe y no contamos con ningún fármaco que tenga esta función. Y es fácil de entender también por qué. ¿Por qué? Porque hoy estamos haciendo el diagnóstico de la enfermedad muy tarde, cuando ya la articulación está muy destruida. Y es difícil encontrar un fármaco que sea capaz de revertir esa destrucción. Estos fármacos tienen más sentido pensando en diagnósticos en fase más tempranas e iniciales, cuando se está empezando a destruir la articulación, porque entonces es más fácil parar esa destrucción. Aquí está la lista que hay de los fármacos en general que utilizamos para manejar el paciente con dolor por artrosis. Los analgésicos, pues el paracetamol o la codeína, o la combinación de paracetamol más codeína. Dentro de ese grupo que se llamaba SISA-DOAS, esos de acción lenta, está la glucosamina, el condroitinsulfato o la combinación de glucosamina y condroitinsulfato. Los antiinflamatorios no esteroideos en forma de crema, los geles que llevan antiinflamatorios no esteroideos, y estos van bien, al igual que la capsaicina, que es otra crema que utilizamos para calmar el dolor de las articulaciones artrósicas. Y después ya también los antiinflamatorios no esteroideos por vía oral. El tramadol, que es un opiáceo, es un analgésico opiáceo más potente que la codeína, y después ya tratamientos intraarticulares, infiltrar, pinchar dentro de la articulación, corticoides, esteroides o el ácido hialurónico. Y estos son los fármacos que tienen evidencia científica, ¿vale? Y que están demostrados y que están aprobados por las agencias reguladoras del medicamento y que tienen la indicación para tratar la artrosis. Cualquier otro grupo de fármacos que no esté aquí no están aprobados. Uno de los elementos que se utiliza pues son células madre. Y en ese sentido hay líneas de investigación y proyectos de investigación en los que se están utilizando las células madre, pinchándolas e infiltrándolas dentro de la articulación. Pero insisto, eso tiene que ser dentro del marco de proyectos de investigación y de ensayos de investigación. Esto no está aprobado aún por ninguna agencia reguladora como para utilizarse de forma rutinaria en cualquier consulta o en cualquier hospital. Y diremos, ahí incluyo las células madre, incluyo el plasma rico en plaquetas, está incluido los factores de crecimiento y también lo que se llaman terapias biológicas, que hoy, por ejemplo, se utilizan para otras enfermedades reumatológicas y no reumatológicas. El artritis reumatoide, por ejemplo, actualmente utilizamos terapias biológicas que lo que hacen son frenar citoquinas. Son terapias que van a bloquear estas sustancias que se producen aquí, dentro. Y por eso son anticuerpos y se llaman terapias biológicas. Pero en el caso de la artrosis no hay ninguna que esté aprobada por ninguna agencia reguladora y no hay ninguna que tenga esta indicación y no se pueden utilizar, excepto que sea en el marco de un proyecto de investigación o de un ensayo. ¿Vale? Estas terapias, todos contamos que nos vaya a permitir poder aplicarlas, porque son terapias ya muy personalizadas, ¿vale? Y que habrá que utilizar en los diferentes fenotipos o tipos
de artrosis, que aquí ven los 4 que empezamos ya a manejar y a clasificar y a organizar a los pacientes que tengan artrosis. Y en cuanto a si se asocia o no con más artrosis o menos artrosis, yo también creo que sí. Y yo defiendo, y en eso tenemos una línea de trabajo de investigación en la que creemos que la artrosis está asociada al clima. ¿Por qué? Porque los países, por ejemplo, nórdicos, que han sufrido y que han estado muchos años bajo el último glacial, la prevalencia de artrosis de rodilla es mucho más alta. Fíjense aquí, pues 21%, 19% en Holanda y 17% en Reino Unido, es mucho más alta que los países mediterráneos, donde no hemos estado bajo la influencia de ese glacial. Y la diferencia es casi del doble. Como resumen de todo lo que les he dicho, con lo que quiero que se queden es que la enfermedad reumatológica es la enfermedad reumatológica más frecuente, de cifras muy altas, que popularmente se conoce por desgaste articular, porque lo que pasa es que la articulación se desgasta, unas a una edad y otras a otra edad, pero se va desgastando, que ocasiona un dolor, y un dolor que es importante porque además va asociado con pérdida de movimiento articular y de la función articular, que a fecha de hoy los tratamientos que tenemos son tratamientos sintomáticos para controlar el dolor y mejorar ese dolor, que no tenemos aún tratamientos que van dirigidos a frenar la estructura, pero yo soy optimista y creo que en un futuro próximo sí que contaremos, y ahí es donde entran lo que antes les mostraba como futuras terapias, y yo creo que estamos en un plazo razonable, probablemente 5 años, 5 o 10 años con estas enfermedades, y que la artrosis está asociada a los cambios climáticos. Y nada más, muchas gracias por su atención.